Imaginemos por un momento ir paseando por la calle y encontrar un teléfono móvil en el suelo. Claro, un móvil cualquiera. Bueno, no uno cualquiera. O sea, imaginemos que es un móvil desbloqueado, pero que pertenece a alguien que vivió hace más de 300 años. Madre mía, eso sería todo un descubrimiento histórico. Exacto. Y claro, abres la aplicación de notas, esperando encontrar profundas reflexiones filosóficas sobre el sentido de la vida o quizás los secretos de Estado mejor guardados de la época. O tácticas militares, ¿sí? Lo típico que uno espera de las grandes figuras. Pues no. Lo que aparece en pantalla es una lista de la compra, una queja amarguísima sobre el frío que hace, un comentario sobre lo mucho que le pica la nariz y, a ver, una crítica feroz sobre lo malas que estaban las sobras de la cena de anoche. Es que es buenísimo. Esa es literalmente la experiencia en la que nos vamos a sumergir hoy. Así que, bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Soy la anfitriona de este espacio. Y yo soy el experto que va a intentar dar algo de contexto histórico a toda esta locura. Eso es. Hoy nuestra misión es desentrañar la vida, los misterios y los primeros días de un documento histórico absolutamente inigualable. Hablamos del diario de Samuel Pepys. Y para ello nos vamos a centrar en los detalles que salieron a la luz gracias a la edición de 1893. Sí, la que editó Henry B. Whitley, ¿verdad? Esa misma. Es crucial porque esta edición, por primera vez, nos dejó ver al hombre real detrás del mito, empezando por sus mismísimas primeras entradas allá por enero de 1660. O sea, el gran reto que tenemos por delante, para quienes nos escuchan, es derribar ese muro mental que todos tenemos con la historia. Totalmente. Porque, a ver, reconozcámoslo, cuando pensamos en diarios históricos, nos imaginamos textos áridos, empolvados. Sí, escritos con una pluma súper elegante por señores aburridísimos. Exacto. Pero aquí vamos a descubrir a un hombre que codificó su vida privada para ocultar sus secretos. Un tipo que se codió con reyes, que sobrevivió a complots internacionales y que construyó los cimientos de la Marina inglesa. Y que al mismo tiempo, en esa misma página, donde narraba la caída de un gobierno, pues apuntaba con un fervor absoluto que le habían estafado con un pastel de carne. Es que es fascinante, esa mezcla es increíble. Es el choque frontal entre la gran historia británica, o sea, la de los libros de texto, y la vida cotidiana. Una vida humana y a veces súper mezquina. Claro. Pero antes de entrar en los cotilleos y en los detalles de qué escribió Pepys exactamente, tenemos que entender cómo lo ocultó. Uf, esto es telita. Ya te digo. Porque el mero hecho de que este diario estuviera encriptado ya nos dice muchísimo sobre la mente paranoica y meticulosa del autor. Pepys no se sentó a escribir en inglés normal y corriente. ¿Qué va? Utilizó un sistema de taquigrafía muy específico. O sea, imaginemos una página llena de garabatos, símbolos, líneas curvas. A simple vista parece alienígena total. Una locura indescifrable. Pues sí. Durante muchísimo tiempo, los historiadores pensaban que había usado el sistema de un autor llamado Rich. Ah, claro, que era bastante popular en la época. Eso es. Sin embargo, cuando el reverendo Mynors Bright se propuso descifrar el manuscrito original ya en el siglo XIX, se dio cuenta de que algo no encajaba para nada. ¿Y qué descubrió? Pues descubrió que Pepys utilizaba un sistema anterior y muchísimo más oscuro. Era la taquigrafía de Thomas Shelton, que se había publicado en 1620. Espera. O sea, ¿por qué molestarse en aprender un sistema de 1620? ¿Qué tenía de especial ese código de Shelton en concreto? Pues a ver, era brillante por su eficiencia y sobre todo por su nivel de secretismo. El sistema de Shelton no funcionaba por letras normales, sino que era completamente fonético. Vale, fonético. Y lo más complejo es que omitía la mayoría de las vocales. En su lugar, indicaba qué vocal iba entre dos consonantes simplemente cambiando la posición de la segunda consonante. Ala. O sea, si la ponía más arriba, más abajo, a la derecha, era un rompecabezas tridimensional básicamente. Madre mía, qué dolor de cabeza. Pues Shelton lo había diseñado originalmente para que la gente pudiera transcribir sermones en la iglesia a tiempo real. Claro, para ir súper rápido, tomando apuntes. Exacto. Pero Pepys le dio un uso completamente distinto. Lo usó para crear una caja fuerte impenetrable para sus pensamientos, sus miedos y, bueno, sus infidelidades.
todo a salvo de las miradas de su mujer y de sus enemigos políticos. Vamos a desglosar esto porque me parece de traca. Resulta que tenemos este documento increíble, codificado con un sistema dificilísimo, y la historia de cómo llega al público es casi tan dramática como el propio diario. Desde luego. Porque durante unos 70 años, la gente que leía el diario de Pepys, o sea, los que tenían acceso a las versiones publicadas, solo estaban leyendo una pequeña fracción del texto real. Sí, las primeras ediciones simplemente mutilaron el texto original. Y lo más sangrante es que incluso cuando este reverendo, Mynors Bright, logra romper el código de Shelton tras horas y horas de trabajo, va y decide dejar fuera del libro una quinta parte del diario. Es que es para tirarse de los pelos. Ya ves. ¿Y el motivo? Pues que todo lo que tenía que ver con el trabajo diario en la oficina de la Marina le parecía demasiado aburrido para publicarlo. Es una decisión que hoy en día, desde el punto de vista histórico, nos lleva las manos a la cabeza. Madre mía. A ver, es como si hoy encontráramos el disco duro encriptado de, no sé, Winston Churchill o Napoleón. Logramos hackear la contraseña con un esfuerzo titánico y luego decidimos vaciar la papelera de reciclaje y borrar todos sus correos electrónicos del trabajo. Claro, diciendo, estos son solo presupuestos y logística, qué aburrimiento. Exactamente. Nos estaríamos cargando la maquinaria de su vida por completo y tuvimos que esperar décadas, hasta la edición de Whitley de 1893 para tener por fin el documento casi completo. Y ojo, que incluso Whitley dejó fuera algunas cosas que en la época victoriana consideraban demasiado obscenas para ser impresas en papel. Telita con la censura victoriana. Pero, a ver, ese detalle refleja un cambio sísmico en cómo entendemos la historia hoy en día. Antes, los editores actuaban como guardianes morales y del entretenimiento. Filtraban la cotidianidad. Porque pensaban que la historia solo estaba hecha de grandes batallas, coronaciones y tratados, claro. Eso es. Pero la realidad, y lo que sabemos ahora, es que el verdadero motor de la historia es la gestión diaria. En esas páginas monótonas sobre la oficina de la Marina es donde realmente vemos cómo se construye el poder. O sea, cómo se aprueban los presupuestos, cómo se compran los suministros. Exacto. ¿Cómo funciona el engranaje de un país entero? Pepys estaba documentando el nacimiento del Estado moderno desde su mismísimo escritorio. Pues oye, ya que hablamos de su escritorio, creo que es el momento perfecto para ver cómo demonios llegó Samuel Pepys a sentarse en él. Esa es otra gran historia. Porque su trayectoria profesional es el relato definitivo del síndrome del impostor, pero llevado al extremo más absoluto y superado con creces. Siempre ha rondado por ahí, el mito de que Pepys venía de la nada absoluta. Sí, de lo más bajo de la escala social. Claro, simplemente porque su padre, John, era un sastre en Londres. Y ojo, no un sastre de éxito precisamente. En 1661, el pobre hombre debía 40 libras y le debían otras 40. Estaba con el agua al cuello constantemente, sí. Pero hay que matizar ese mito del plebeyo absoluto. Es cierto que pasaban apuros económicos graves, pero no eran unos desconocidos, ¿eh? Ah, no. ¿Qué va? Los registros familiares de los Pepys se remontan hasta el año 1273 en Cottenham, en Cambridge. O sea, tenían cierto linaje, conexiones. Ah, vale, que no eran unos recién llegados. Para nada. De hecho, gracias a esas conexiones, Samuel logró ir a la prestigiosa escuela de San Pablo y de ahí saltar al Magdalen College en la Universidad de Cambridge. Pero, y aquí viene lo duro, lo hizo bajo la figura de César. Vale, detengámonos ahí. Porque, a ver, ¿qué implicaba exactamente entrar en Cambridge como César? Porque no suena a ir a fiestas en las fraternidades, precisamente. En absoluto. Un César era un estudiante becado, sí. Pero la beca se pagaba literalmente con servidumbre. ¡Ostras! Los Césars pagaban menos matrícula y a cambio recibían las sobras de la comida de los estudiantes ricos y de los profesores. ¡Qué humillación! Y lo que es peor, tenían que realizar tareas domésticas humillantes para ellos. Limpiarles las botas, servirles en la mesa y sí, vaciar sus orinales. Madre mía. O sea que el tipo que luego cenaría con el rey de Inglaterra empezó su carrera académica comiéndose las sobras de otros estudiantes y vaciando sus orinales. Así es. Era un recordatorio diario y brutal de su inferioridad social, en un mundo lleno de aristócratas. Es que ese resentimiento o esa ambición tiene que forjar un carácter de hierro sí o sí. Y vaya si lo hizo, porque da un salto mortal y acaba siendo nombrado secretario de las actas de la Junta de la Marina. Un cargo espectacular para la época de muchísimo poder. Sí, pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente surrealista. Para el carro un momento.
O sea, es cierto que nombran a este tipo para gestionar la logística, los contratos y la administración de la mismísima Armada Británica, sin saber absolutamente nada de barcos. Nada. Es que ni diferenciar babor de estribor. Pero es que, a ver, va más allá de no saber de barcos. Es que no sabía multiplicar. Es increíble. Tuvo que aprender las tablas de multiplicar ya de adulto, en julio de 1661, ocupando ya el mismísimo cargo. Es un enchufe de manual, de los grandes. Totalmente. Consiguió el puesto solo porque su primo, Sir Edward Montague, tenía muchísimo poder político en ese momento. Es que es muy fuerte pensarlo. A ver, es el equivalente actual a mentir descaradamente en el currículum. Poner que tienes un máster en logística internacional y nivel bilingüe de inglés, que te contrate una multinacional como director general por ser el sobrino del jefe. Sí. Y pasarte las noches viendo tutoriales de YouTube de Excel básico para principiantes, sudando la gota gorda para que no te descubran. La analogía es perfecta, porque la tensión que debía sentir Pepys era monumental en el día a día. Además, hay que añadir que su entrada en la Marina fue un acuerdo casi mafioso. Mafioso, cuéntanos eso. Pues resulta que había un antiguo secretario, Thomas Barlow, que tenía los derechos adquiridos del puesto. Pepys tuvo que comprometerse a pagarle una pensión anual de 100 libras de su propio bolsillo para que Barlow se retirara y le dejara la silla libre. ¡Ostras, qué negocio! Ya ves, y podemos imaginar el respiro económico y la alegría de Pepys cuando anota, sin ningún tipo de filtro en su diario, lo inmensamente feliz que le hizo enterarse de la muerte de Barlow. Claro, porque se ahorraba las 100 libras. Exacto. Es de un pragmatismo brutal. Pero a ver, lo que redime a Pepys de ser simplemente un enchufado más en la historia de la corrupción institucional es su impresionante capacidad de adaptación, ¿no? Totalmente. Se dio cuenta de su tremenda ignorancia, sintió terror a ser expuesto y ¿qué hizo? Estudiar compulsivamente. Claro, ponerse las pilas. Se levantaba de madrugada para que un oficial le enseñara matemáticas básicas. Entrevistaba a carpinteros navales para entender cómo demonios se construía el casco de un barco. ¡Qué bárbaro! Y a base de pura voluntad, pasó de ser un impostor a convertirse en el funcionario público más capaz de toda su generación. Un administrador brillante que modernizó la Marina Británica por completo. Es que es una historia de supervivencia pura y dura. Y ojo, esa tenacidad bestial que usó en su carrera política es exactamente la misma que tuvo que aplicar en su vida personal Sin duda. y en su propia salud física. Porque, a ver, empezando por su matrimonio, que parece el guión de una película de aventuras de Hollywood. Desde luego, esta película. Se casó a los 22 años con Elizabeth Saint-Michel, que solo tenía 15. Y ella venía de una familia hugonote francesa que había sido desheredada. La historia de sus suegros ya es increíble por sí sola. Sí, cuéntala, porque es tremenda. A la madre de Elizabeth la engañan unos católicos acérrimos para meter a la niña en un convento de monjas ursulinas en Francia. Y el padre se entera y tiene que ir corriendo a rescatar a su propia hija, sacándola de allí tras 12 días de encierro. Esa es la familia política de Pepys. Un entorno familiar que ya de por sí era un polvorín absoluto. Ya te digo. Pero a ver, la verdadera batalla por la supervivencia de Pepys fue contra su propio cuerpo. Sí. El 26 de marzo de 1658, Samuel Pepys se somete a una operación para extraerle un cálculo renal, lo que médicamente se conoce como una litotomía. Madre mía, solo de pensarlo se me ponen los pelos de punta. Cirugía mayor en pleno siglo XVII. Exacto. Hay que poner esto en contexto para entender la magnitud del trauma que tuvo que ser. O sea, no existía la anestesia. ¡Qué horror! No existía el concepto de esterilización, ni los antibióticos. Las manos del cirujano probablemente venían de hacer una autopsia a otro cadáver o de curar una herida infectada. Buah, es que es impensable. Para operarlo, 4 hombres fuertes tenían que inmovilizar a Pepys en una mesa atándolo con fuerza, mientras el cirujano, usando instrumental que hoy parecería de tortura medieval, Sí, literal. le abría el perineo en vivo y metía unas tenazas a ciegas para romper y sacar la piedra de la vejiga. La tasa de mortalidad por infección o por puro shock era altísima. Era casi una sentencia de muerte segura. Es el terror más absoluto. Que alguien despierte de eso, sobreviva a la infección posterior en una época donde un simple resfriado te mandaba al hoyo, y que vuelva a caminar es un milagro. Desde luego. De hecho, el impacto fue tal que Pepys celebraba el 26 de marzo todos los años con un gran banquete. Como si fuera su segundo cumpleaños, claro. Exacto. Y lo increíble, y a la vez lo más triste, es que el calvario no terminó ahí. Cuando Pepys muere a los 70 años, después de semanas de una agonía terrible, le hacen una autopsia.
¿Y qué encuentran? Pues descubren que en el riñón izquierdo tenía un nido. Así lo describen los médicos de la época. Un nido de 7 piedras que pesaban en total 4,5 onzas. Madre del amor hermoso. Más de 100 gramos de rocas dentro del riñón. Llevó ese dolor sordo y agudo toda su puñetera vida. Es que esto me lleva a pensar en algo súper profundo. A ver, ¿cómo moldea la mente de alguien el vivir constantemente bajo la espada de Damocles del dolor extremo? Y, o sea, de la posibilidad de una muerte repentina cada día. Pues es una de las claves psicológicas del personaje, sin duda. Cuando convives diariamente con un dolor punzante y sabes, por experiencia propia, que tu cuerpo puede fallar o ser sometido de nuevo al matadero en cualquier momento, pues desarrollas una urgencia vital diferente. Una necesidad de aprovechar el tiempo, supongo. Más que eso, muchos historiadores sugieren que esta conciencia brutal de su propia mortalidad fue el detonante real de su obsesión por registrarlo todo en el diario. Ah, claro, tiene sentido. Si mañana puedes morir por una infección o por una nueva piedra en el riñón que se te atasca, pues dejar constancia escrita de lo que has comido, de a quién has amado y de lo que has hecho ese día se convierte en un ancla. Escribir el diario era su forma de decir que estaba ahí, que estaba vivo hoy. Era como una rebelión contra el olvido, ¿no? Exactamente. Pues una rebelión personal que también tuvo que trasladar al ámbito político, ojo. Porque si salir vivo de la mesa de un cirujano del siglo XVII era jugar a la ruleta rusa, sobrevivir a las intrigas políticas de Londres era casi un milagro matemático. Ya ves. Pepses estuvo a punto de ser devorado por las purgas ideológicas de la época. Y para contextualizar esto a quienes nos escuchan, tenemos que recordar que en esa época la tensión en Inglaterra entre protestantes y católicos no era un simple debate teológico de sobremesa. No, para nada. Era una cuestión de seguridad nacional. O sea, de paranoia absoluta por invasiones extranjeras y traiciones internas. Todo el mundo sospechaba de todo el mundo. Nosotros aquí relatamos los hechos de las fuentes tal cual, sin tomar partido, pero el clima era asfixiante. Sí, esa es la atmósfera del famoso complot papista o Poppy's Plot. Fue una histeria colectiva desencadenada por rumores falsos de que los católicos planeaban asesinar al rey Carlos II. En este clima de terror absoluto, la simple sospecha de simpatizar con el catolicismo te podía llevar al patíbulo directo. Y ahí es donde Pepys entra de lleno en la diana. Es acusado formalmente, ante el mismísimo Parlamento, de poseer un altar y un crucifijo en su casa. Que hoy en día suena a anécdota, claro. Totalmente. Pero en ese momento, tener un crucifijo en casa era prácticamente equivalente a que hoy te encuentren las planos de una central nuclear escondidos en el sótano. Era evidencia pura y dura de traición al Estado. Totalmente. Su principal acusador fue el mismísimo conde de Shaftesbury. Sin embargo, en pleno interrogatorio parlamentario, Shaftesbury empezó a sudar. Le entraron las dudas. Le exigieron pruebas reales, le apretaron las tuercas y finalmente tuvo que recular y admitir en público que, cito textualmente, tenía una memoria imperfecta. Y que, claro, no podía jurar sobre una Biblia haber visto el dichoso altar. Menudo alivio debió sentir Pepys. Pero lo más irónico de todo es que, gracias al diario privado de Pepys, a esa caja fuerte impenetrable que decíamos antes, pues sabemos la verdad sobre el famoso crucifijo. Sí, la verdad es divertidísima. Resulta que Pepys sí encargó barnizar un grabado de la crucifixión, pero no porque estuviera montando un complot católico en la sombra, sino simplemente, y lo escribe textualmente, porque le parecía muy bonito. Es buenísimo. Casi lo decapitan por su gusto en decoración de interiores. Es que es para echarse a reír si no fuera porque se jugaba la vida. Pero la pesadilla no acabó ahí, ¿eh? La cosa se puso muchísimo más fea después. Ah, sí, cuando entra en escena un personaje que parece el típico villano de una novela barata. El coronel John Scott. Menuda pieza el tal Scott. Este tipo era un estafador profesional. Había timado a terratenientes en la zona de Long Island en América, le había robado a los holandeses la friolera de 7.000 libras falsificando documentos. Vamos, un profesional del engaño. Un joyita, vaya. Pues este coronel Scott decide acusar formalmente a Pepys de alta traición, diciendo que Pepys estaba vendiendo secretos de la Armada Británica a Francia, nada menos. ¡Qué barbaridad! Y la acusación tiene tanto peso institucional que Pepys acaba encerrado en la mismísima Torre de Londres, esperando un juicio por traición que normalmente, en el 99% de los casos, terminaba en ejecución. Es que cualquiera se habría hundido ahí mismo, tirando la toalla. Estás en la torre, el Estado va a por ti con un testigo falso y parece que no hay salida. Pero aquí es donde vemos al Pepys administrador, al burócrata brillante del que hablábamos.
aplicando sus habilidades logísticas y organizativas para salvar su propio cuello. Es que no se quedó de brazos cruzados llorando en una esquina. Para nada. Desde su celda de la Torre de Londres, orquestó una operación de contraespionaje brutal. Movilizó a toda su red de contactos. Envió a su cuñado Baltasar de incógnito a Francia. Parecía una película de espías. Literal. Peinando tabernas y archivos buscando cualquier rastro o papel del pasado turbio de Scott. O sea, se lió a investigar como un detective privado, pero dirigiendo todo desde la cárcel. Y oye, ¿lo consiguió? Vaya si lo consiguió. Encontraron tantas pruebas documentales de las estafas y las mentiras de Scott que el caso de la fiscalía se desmoronó por completo como un castillo de naipes. Así que Pepys salió libre, limpió su buen nombre y dejó clarísimo en la corte que era un hombre con una capacidad de respuesta temible. Vamos, que no convenía tenerlo de enemigo bajo ningún concepto. Esa es su gran faceta de estadista implacable. Pero a ver, la verdadera genialidad de esta inmersión que estamos haciendo hoy, el verdadero valor incalculable de la edición de Whitley, Sí, es que nos permite ver cómo el hombre que tumba a sus enemigos desde la Torre de Londres y que levanta la Armada Británica de la nada, es exactamente el mismo hombre corriente que lidia con las miserias del día a día. totalmente de acuerdo. Y para captar esta dualidad mágica tenemos que irnos al origen, al mismísimo momento en que la pluma tocó el papel por primera vez. Hablo de los primeros días de enero de 1660. Ah, 1660. Pongamos el escenario político un momento, porque es de infarto absoluto. Venga, ponnos en situación. Inglaterra está en el caos absoluto tras la muerte de Oliver Cromwell. El parlamento llamado Rump ha vuelto a intentar tomar el control del país. Hay un general, Lambert, que es una amenaza armada inminente, y otro general, Monk, viene marchando con su ejército desde Escocia directamente hacia Londres. Madre mía, qué panorama. Nadie sabe si habrá una nueva guerra civil, si habrá una república sólida, o si finalmente volverá el rey. El aire se corta con un cuchillo en las calles de Londres. La tensión geopolítica es máxima. Vale, y frente a todo este drama histórico, épico, la gran pregunta es, ¿qué es lo primero que le preocupa a Samuel Pepys y que anota en su diario? Pues alucina. La temperatura de la calle y su ropa sucia. Es maravilloso. Es buenísimo. Pepys, que por entonces vivía en una pequeña guardilla muy humilde, abre su diario el 1 de enero y no habla de grandes ideales ni de la nación. Anota que está comiendo sobras, literalmente, sobras de un pavo frío, y se lamenta profundamente de que su esposa se quemó la mano intentando calentarlo al fuego. Pobrecilla. Y encima nos deja un detalle de coquetería espectacular. Confiesa que se ha tenido que poner su traje con grandes faldones porque sencillamente no le quedaba otra ropa limpia en el armario. Es que hay que imaginárselo. El país entero al borde del colapso institucional y militar, y él preocupado en su casa por no haber puesto la lavadora a tiempo. Y oye, los días siguientes son aún mejores. Sí, sí. El 4 de enero se levanta y se queja amargamente porque hace un frío tan insoportable en Londres que se le ha hinchado la nariz de forma exagerada. Luego intenta pasar la tarde jugando a las cartas, a un juego llamado cribbage, y admite frustrado que no se le da muy bien. Es historia pura. Pero el momento cumbre, el pico absoluto de esta desconexión entre la gran historia de Estado y la microhistoria personal ocurre el 6 de enero. Uy, sí, por favor, cuéntalo del 6 de enero porque es mi favorito. Pues ese día Pepys va a comer a casa de su primo Thomas. Se supone que es una comida elegante, importante, y el plato fuerte que le sirven en la mesa es un lujoso pastel de venado. Pepys lo prueba y, profundamente indignado, vuelve a casa, abre su diario, lo codifica en su taquigrafía secreta complicadísima para que nadie lo lea, Claro, no vaya a ser que lo descubran. y deja constancia para la eternidad de que ese pastel era, y cito sus palabras, palpablemente carne de vaca. Le dieron vaca por venado. O sea, se indignó tantísimo por el cambiazo de la carne que sintió la profunda necesidad de cifrarlo para la posteridad. Es sublime. Es maravilloso. Es el equivalente exacto en el siglo XVII a irte corriendo a casa, encender el móvil y dejar una reseña furiosa de una estrella en Internet quejándote del restaurante de tu primo. Totalmente. Esa es la magia de la que hablamos constantemente hoy. La capacidad involuntaria de Pepys de nivelar la experiencia humana. En la misma hoja de papel, el mismo día, Pepys podía registrar el movimiento de las tropas del general Monk que iban a restaurar la monarquía. Hechos históricos de primer nivel. Y justo debajo, sin despeinarse, su cabreo monumental por la estafa culinaria de su primo.
Es un recordatorio fascinante de que los grandes personajes históricos no vivían en abstracto. Claro, es que a veces se nos olvida. Por mucha tensión política que hubiera en el aire, los seres humanos seguían teniendo frío en invierno, seguían sufriendo resfriados y seguían frustrándose enormemente por una comida mediocre. Y justo ese nivel de detalle hiperrealista es lo que anula de un plumazo los más de 300 años que nos separan de él. Nos hace empatizar al instante con un señor del siglo XVII. Sin duda. Entonces, bueno, ¿qué nos llevamos de toda esta inmersión profunda? Yo creo que hemos visto claramente que comprender la historia no es solo un ejercicio aburrido de memorizar tratados, batallas y fechas sueltas. Es entender la condición humana en todas sus capas, desde las más heroicas hasta las más ridículas. Así es. Hemos descubierto a un hombre que construyó la infraestructura logística de la Armada Británica, que tuvo que aprender las tablas de multiplicar de adulto, sudando la gota gorda, que sobrevivió a peligrosísimos complots de Estado y, sobre todo, a una terrorífica operación de piedras en el riñón sin anestesia. Que se dice pronto. Y que, mientras hacía todo esto, de cara a la galería, nos dejó el retrato más íntimo, crudo y humano de su época, escondido cuidadosamente tras un complejo laberinto de símbolos y vocales suprimidas. Nos enseña que la historia la hacen personas reales, de carne y hueso, personas llenas de contradicciones, de grandes capacidades, de ambiciones tremendas, y también de quejas muy, pero que muy mundanas. Su obra es, en definitiva, el triunfo del individuo y de su día a día frente a la inmensidad del tiempo. ¡Qué gran resumen! Y bueno, para cerrar, quiero dejar una reflexión en el aire, a ver qué pensamos todos de esto. Pensemos que si dentro de 300 o 400 años alguien lograra desencriptar nuestros discos duros actuales, rescatara nuestros historiales de WhatsApp de la nube y leyera las notas bloqueadas de nuestros móviles, Uf, qué peligro. pues la pregunta es, ¿qué retrato quedaría de nosotros para el futuro? ¿Seríamos recordados por ese perfil impecable, superprofesional y triunfador que proyectamos cada día en LinkedIn y en las redes sociales públicas? Ojalá, pero lo dudo. ¿O la historia del futuro nos juzgaría y nos recordaría más por nuestras quejas privadas por el frío que hace en la oficina? ¿Por el monumental enfado al recibir un paquete que no era lo que habíamos pedido por Internet? ¿O por el drama de las sobras de la cena del martes? Es para pensarlo, desde luego. Es algo súper interesante para darle vueltas en la cabeza la próxima vez que nos frustremos en secreto porque literalmente nos han dado vaca por venado, mientras seguimos día a día con nuestras pequeñas cosas, escribiendo nuestra propia historia.